Dentro de 20 años serás 20 años mayor de todos modos. El tiempo no negocia, no espera, no perdona, y cuando esos 20 años pasen, mirarás atrás y sentirás una de dos cosas. O un profundo orgullo porque hoy tomaste una decisión brutal y construiste una mente tan fuerte que nada puede romperla. O un arrepentimiento corrosivo porque continuaste dejando que cada pequeño problema te destruya. Cada crítica te paralice. Cada obstáculo te rompa. Y la diferencia entre estos dos futuros no será suerte, no será genética, no serán las circunstancias perfectas las que finalmente aparecieron, será la decisión que tomes hoy, la elección entre construir fortaleza mental a través de una disciplina brutal o seguir siendo prisionero de cada emoción negativa, cada pensamiento destructivo, cada miedo paralizante que genera tu mente. Estás aquí porque tu mente te controla a ti, en lugar de que tú controles tu mente, porque los pensamientos negativos te dominan en lugar de que tú controles los pensamientos negativos, porque la primera dificultad que aparece te rompe porque construiste una casa de cristal mental en lugar de una fortaleza de acero. Y hoy te mostraré exactamente cómo Theodore Roosevelt transformó una mente débil y temerosa en una mente inquebrantable. No a través del pensamiento positivo barato, sino a través de la confrontación directa con la adversidad, a través de una disciplina mental brutal, a través de una decisión consciente de que tu mente te serviría y no te esclavizaría. Y si estás listo para dejar de ser víctima de tu propia cabeza, si estás listo para desarrollar una fuerza mental que te sostenga cuando todo lo externo se desmorone, suscríbete a este canal porque te equiparé con los principios que Roosevelt usó para forjar una mente que ha soportado pérdidas devastadoras, fracasos públicos, dolor físico crónico y que ha salido más fuerte de cada batalla. Y no será cómodo, no será fácil, desafiará cada creencia reconfortante que tengas sobre ti mismo, pero construirá lo que la motivación temporal nunca construye. La mayoría de las personas viven prisioneras de su propia mente. Se despiertan cada día y lo primero que les sucede es un torrente de pensamientos negativos, preocupaciones, miedos, dudas, y en lugar de reconocer que los pensamientos son solo pensamientos y no verdades absolutas, creen cada palabra que dice la mente. Obedecen como soldados obedeciendo a un comandante y pasan toda su vida siendo controlados por una voz interna que está programada para proteger a través del miedo, conservar energía a través de la pereza, evitar el rechazo a través de la parálisis. Pero hay personas que entienden que la mente es una herramienta y no un maestro, que los pensamientos son sugerencias y no órdenes, que puedes observar el miedo sin obedecer al miedo. Puedes reconocer la duda sin quedar paralizado por la duda. Puedes sentir dolor sin ser destruido por el dolor. Y estas personas construyen algo que la mayoría nunca tendrá. Una fortaleza mental interna que no depende de condiciones externas perfectas, que no se rompe cuando la vida se vuelve brutal, que no se desmorona cuando llegan las tormentas. Y antes de que pienses que este es solo otro video superficial de mindfulness o meditación New Age, déjame ser claro. No se trata de flotar en nubes de pensamiento positivo. No te voy a dar afirmaciones tontas para que las repitas en el espejo. No te voy a prometer que eliminarás los pensamientos negativos y vivirás en paz permanente, porque estas cómodas mentiras son exactamente las que te mantienen débil. La industria del desarrollo personal te ha vendido la idea de que la fuerza mental proviene de eliminar el malestar cuando en realidad proviene de desarrollar la capacidad de funcionar en el máximo malestar. Te ha prometido que puedes vivir sin pensamientos negativos, cuando la realidad es que necesitas aprender a actuar a pesar de los pensamientos negativos. Te dije que la paz interior proviene de evitar el conflicto, cuando la verdadera paz proviene de saber que puedes sobrevivir y superar cualquier conflicto interno. Theodore Roosevelt no tenía una mente fuerte por naturaleza. Era un niño ansioso y temeroso. Sufría de asma tan severo que los ataques nocturnos lo dejaban aterrorizado de que iba a morir asfixiado. Los médicos decían que tenía un corazón débil y un sistema nervioso frágil, que debía vivir una vida cautelosa, evitando cualquier estrés o esfuerzo intenso. Pero Roosevelt tomó una decisión a los 12 años que cambió toda la trayectoria de su vida. Decidió que iba a construir no solo un cuerpo fuerte, sino una mente fuerte,
que iba a entrenar su mente de la misma manera brutal que entrenó su cuerpo, a través de la exposición intencional a exactamente lo que más temía, y en lugar de evitar situaciones estresantes como recomendaban los médicos, buscó deliberadamente la adversidad, boxeó a pesar de tener miedo de ser noqueado, cazó animales peligrosos a pesar de que estaba aterrorizado, dio discursos públicos incluso con una ansiedad paralizante, porque entendió el principio fundamental que separa a los fuertes de los débiles hasta el día de hoy, que la mente se fortalece exactamente como el músculo se fortalece, a través de la resistencia progresiva, a través de ser probado hasta que casi se rompe, y luego recuperarse más fuerte. Y esta es la verdad que la cultura moderna de la comodidad no quiere que sepas. Evitar el malestar mental te debilita exponencialmente. Cada vez que evitas una conversación difícil porque te pone ansioso, entrenas tu cerebro para tener más miedo a la conversación. Cada vez que evitas el desafío porque te hace sentir inadecuado, le enseñas a tu mente que la insuficiencia es una señal para detenerte. Cada vez que te distraes del pensamiento negativo en lugar de procesar el pensamiento negativo, fortaleces el poder que el pensamiento tiene sobre ti. La comodidad mental constante no construye resiliencia, construye la fragilidad. No te prepara para la adversidad inevitable. Te deja completamente indefenso cuando finalmente llega la adversidad. Es como nunca entrenar tu sistema inmunológico y luego quedar en shock cuando la primera enfermedad te destruye por completo. Así que esto es lo que voy a hacer. Te mostraré exactamente cómo construir una mente que nada pueda romper, no evitando los pensamientos negativos, sino desarrollando la capacidad de funcionar con pensamientos negativos gritando en tu cabeza. No eliminando el miedo, sino actuando a pesar del miedo paralizante. Te enseñaré cómo forjar una resiliencia mental tan profunda que cuando la vida te golpee con todo lo que tienes, absorberás el golpe, procesarás el dolor y seguirás avanzando. Y te dolerá, será incómodo como. El entrenamiento físico brutal es incómodo. Expondrá cada debilidad mental que tengas. Pero si aplicas estos principios sin suavizarte, construirás una base interna que te sostendrá cuando todo lo externo falle. Y eso vale infinitamente más que vivir cómodamente débil y esperando que la vida nunca te ponga a prueba de verdad. El control mental absoluto es la capacidad de observar tus pensamientos sin ser controlado por tus pensamientos, y esta es una verdad que la mayoría de las personas nunca acepta. No eres tus pensamientos, eres conciencia que observa los pensamientos. Duele reconocer esto porque has pasado toda tu vida identificándote completamente con cada pensamiento que surge, creyendo que si piensas algo, entonces debe ser verdad, que si sientes algo, entonces eso define la realidad. Pero los pensamientos son solo impulsos eléctricos en el cerebro. Son sugerencias basadas en programación pasada, en miedos evolutivos, en viejos, traumas, y no son órdenes que estés obligado a obedecer. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte, pero no lo hiciste? ¿Cuántas veces tu mente te ha dicho que no puedes hacerlo, pero lo lograste? ¿Cuántas veces has sentido un miedo paralizante, pero actuaste de todos modos? ¿Ves esta separación entre pensamiento y acción cada vez que haces algo difícil, a pesar de no querer hacerlo? Cada vez que continúas cuando tu mente grita que pares, cada vez que actúas en la dirección opuesta a lo que sugiere el impulso emocional, y cada vez que reconoces el pensamiento como solo pensamiento en lugar de una verdad absoluta, disminuyes el poder que tiene el pensamiento. Cada vez que sientes miedo, pero actúas de todos modos, le enseñas a tu cerebro que el miedo es información y no orden, y esto se acumula hasta que desarrollas una clara separación entre tú y tu mente, hasta que te conviertes en un observador de pensamientos en lugar de un esclavo de los pensamientos. Y he aquí por qué el control mental es tan difícil de desarrollar. Tu mente ha sido programada por millones de años de evolución para priorizar la supervivencia a través del miedo, para ver la amenaza en todo lo que es incierto, para interpretar la incomodidad como un peligro mortal. Así que cada vez que enfrentas una situación nueva o desafiante, tu mente inmediatamente activa alarmas, genera pensamientos catastróficos, crea los peores escenarios y presenta todo esto como un hecho en lugar de ficción. Y estos pensamientos son convincentes,
Son detallados, están cargados de emociones. No solo piensas que esto va a ser difícil. Piensas, fracasarás públicamente. Y todos te juzgarán, y tu vida se desmoronará. No reconoces el nerviosismo normal, pero lo interpretas como una prueba de que no debes intentarlo. No ves la ansiedad como un signo de que algo importa, sino como una prueba de que eres inadecuado. Y tu cerebro es experto en transformar el miedo evolutivo en una narrativa personal convincente. En hacerte creer que la voz del miedo es la voz de la razón, cuando a menudo es la voz de la cobardía disfrazada de prudencia. Hay dos tipos de personas en cuanto a pensamientos se refiere. Personas débiles que creen cada pensamiento que se les ocurre, que obedecen cada impulso emocional como si fuera un mandato divino, que dejan que el estado de ánimo determine la acción y el resultado. Se despiertan y comprueban cómo se sienten antes de decidir lo que van a hacer. Dejan que los pensamientos negativos anulen los planes positivos. Permiten que la duda interna vete la acción externa necesaria. Viven completamente a merced del clima mental interno, que cambia constantemente. Tienen días buenos cuando los pensamientos son positivos y días terribles cuando los pensamientos son negativos. Nunca desarrollan estabilidad porque la estabilidad requiere separación entre el observador y lo observado, entre tú y tus pensamientos. Y luego, hay personas fuertes que entienden que los pensamientos son un clima mental y no una identidad fija, que observan un pensamiento negativo de la misma manera que observan una nube que pasa. Reconocen pero no obedecen, sienten pero no siguen. Han desarrollado la capacidad de decir, mi mente está generando miedo ahora, y voy a actuar de todos modos. Estoy teniendo pensamientos de insuficiencia y voy a hacer el trabajo de todos modos. Siento una resistencia brutal y continuaré, porque la resistencia es un signo de crecimiento, no es una señal de error. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes no tengan pensamientos negativos, no es que tengan una mente naturalmente más tranquila, no es que estén bendecidos con una química cerebral superior, es que han entrenado la separación entre la conciencia y el contenido mental. Han desarrollado músculos de observación que les permiten ver pensamientos sin ser pensamientos. Theodore Roosevelt tenía una mente naturalmente ansiosa y catastrófica. Informó en sus diarios que tenía pensamientos constantes de fracaso, de insuficiencia, de muerte inminente debido a su frágil salud, pero desarrolló la práctica de observar estos pensamientos y luego actuar en directa oposición a ellos, cuando su mente decía que eres demasiado débil para esto. Hacía exactamente eso con más intensidad. Cuando los pensamientos decían que fracasarás, lo intentó de todos modos porque entendió que intentar y fallar construye el carácter, mientras que nunca intentarlo por miedo al fracaso destruye el carácter. Y el resultado fue que se acabó. Durante décadas entrenó su mente para generar menos falsas alarmas porque el cerebro finalmente aprende que la supervivencia no depende de evitar todas las molestias. Sí que esto es lo que haces. No intentes hacer. Haz. Cada vez que surge un pensamiento negativo, practicas la observación consciente. Dices en voz alta o mentalmente, esto es un pensamiento y no un hecho. Mi mente está generando miedo, pero yo no soy el miedo. Y luego actúas exactamente como lo harías si no tuvieras el pensamiento. Si la mente dice que no puedes hacerlo, lo haces de todos modos durante 10 minutos para demostrar que puedes funcionar con la duda gritando. Si el pensamiento dice que fallarás, intenta de todos modos, porque el intento es la victoria. Independientemente del resultado, si la voz interior te dice que pares, continúas por otros 5 minutos para demostrar control y será brutalmente incómodo. La mente intensificará las alarmas cuando se dé cuenta de que ya no estás obedeciendo automáticamente. Generará pensamientos más alarmantes, más convincentes, más cargados emocionalmente. Esto es normal. Esto se espera. Esta es la mente tratando de recuperar el control que siempre tuvo. Cuando sientes la abrumadora necesidad de detenerte, respiras profundamente y observas la voluntad sin obedecer la voluntad. Cuando surge la duda, reconoces. Tómalo como un pensamiento temporal y no como una verdad permanente. Cada vez que actúas a pesar de un pensamiento negativo, estás votando por la versión fuerte de ti mismo.
De hecho, es entrenar al cerebro para que la supervivencia no dependa de seguir cada alarma. Es construir una separación entre tú y tu mente, que es la base de todo control mental real. Y esto me lleva al siguiente principio, que es aún más difícil de aceptar. La resiliencia mental no se trata de no derrumbarse nunca. Se trata de la capacidad de derrumbarse y reconstruirse más fuerte. La resiliencia mental es desarrollar la capacidad de absorber un golpe devastador y seguir funcionando. Y esto es cierto que la cultura de la positividad tóxica no quiere que aceptes. Te romperás. Enfrentarás situaciones que te destruirán temporalmente, que te dejarán en el suelo sin aliento, que te harán cuestionar todo y fingir que no sucederá, que puedes evitar con suficiente pensamiento positivo. Es preparación para el desastre. Porque cuando llegue el inevitable descanso, no estarás completamente preparado. Duele aceptar eso, porque te han enseñado que romper es un fracaso. Cuando estás en romper, el hecho es parte de lo inevitable de vivir intensamente, que la verdadera fuerza no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que se cae. ¿Cuántas veces has evitado una situación porque tenías miedo de no poder manejarla emocionalmente? ¿Cuántas oportunidades has perdido por no confiar en tu capacidad para recuperarte de un posible fracaso? ¿Cuántas veces ha elegido una seguridad mediocre en lugar de un riesgo significativo porque tenía miedo de arruinarse? Lo ves cada vez que no lo intentas porque el fracaso sería devastador, cada vez que no te expones porque el rechazo sería insoportable, cada vez que vas a lo seguro porque no confías en poder recuperarte de la derrota. Y cada vez que evitas la posibilidad de romperte, te aseguras de seguir siendo frágil. Cada vez que te proteges del dolor, impides el crecimiento de la resiliencia. Y esto se acumula hasta que vives una vida tan pequeña y controlada que cualquier mínima desviación te destruye, porque nunca desarrollaste el músculo de recuperación. Y he aquí por qué es tan difícil desarrollar la resiliencia. Tu mente interpreta cualquier amenaza de colapso emocional como una amenaza de muerte física. No distingue entre voy a sentirme mal y voy a morir. Entonces genera la misma respuesta de pánico al rechazo social que generaría ante un ataque de depredador. Y esta respuesta es tan intensa, tan visceral, tan convincente que realmente crees que no podrías sobrevivir al malestar emocional, que el fracaso te destruiría permanentemente, que no tienes la capacidad de recuperarte. Pero eso es una mentira evolutiva, es una programación antigua que opera en un contexto moderno. Tienes la capacidad de derrumbarte y reconstruir porque lo has hecho docenas de veces en tu vida. Has sobrevivido al 100% de las cosas que pensabas que no sobrevivirías. Ya te has recuperado de todas las devastaciones pasadas que pensaba que eran permanentes. Su historial de recuperación es del 100%. Pero convenientemente lo olvida cada vez que aparece un nuevo desafío. Hay dos tipos de personas cuando enfrentan una adversidad que los rompe. Personas débiles que se rompen y permanecen rotas, que interpretan el rompimiento como evidencia de debilidad fundamental, que usan el dolor como excusa para dejar de intentarlo. Experimentan un fracaso devastador y dicen que esto demuestra que no soy bueno para esto. Sufren un rechazo brutal y concluyen que no merezco ser aceptado. Enfrentan una pérdida significativa y deciden que nunca más arriesgaré el amor. Dejan que el rompimiento defina una identidad permanente, construyen una narrativa de víctima en torno al dolor, usan el trauma pasado como una razón para no intentarlo, el futuro, y siguen prisioneros del peor momento de sus vidas, transformando una herida temporal en incapacidad permanente. Y luego hay personas fuertes que se rompen, pero se niegan a permanecer rotos, que interpretan el rompimiento como parte del proceso y no como el final del proceso, que usan el dolor como combustible en lugar de una excusa. Experimentan el mismo fracaso devastador, pero dicen que esto me enseñó lo que no funciona. Sufren el mismo rechazo brutal, pero concluyen que todavía soy digno, sin importar las opiniones de otras personas. Enfrentan la misma pérdida, pero deciden honraré lo que perdí al seguir viviendo plenamente. Procesan el dolor en lugar de evitarlo. Aprenden lecciones en lugar de cultivar el resentimiento. Reconstruyen identidades más fuertes en lugar de permanecer rotos. Y la diferencia entre estos dos grupos
no es la intensidad del dolor que experimentan. No es que los fuertes sufren menos, muchas veces sufren más porque arriesgan más. Es que han desarrollado la capacidad de procesar el sufrimiento en lugar de ser destruidos por el sufrimiento. Theodore Roosevelt perdió a su esposa y a su madre el mismo día. En 1884, ambos murieron en la misma casa con pocas horas de diferencia. Su esposa por complicaciones en el parto y su madre por fiebre tifoidea. Escribió en su diario que la luz se apagó de mi vida. Estaba completamente destrozado, devastado más allá de las palabras, pero en lugar de permanecer destrozado, tomó una decisión brutal. Se fue a Dakota del Norte. Se aisló en un rancho en el medio de la nada. Trabajó físicamente hasta el agotamiento total todos los días durante 2 años. Procesó el dolor a través de acciones brutales en lugar de ahogándolo en distracción o entumecimiento. Y cuando regresó, había reconstruido no solo su vida, sino también su identidad. Había surgido de la devastación con la fuerza mental que lo sostuvo a lo largo de las siguientes décadas de desafíos políticos, físicos y personales. Porque comprendió que romper seguido de una reconstrucción intencional crea una resiliencia que nunca romper no puede crear. Así que, esto es lo que haces cuando la vida te rompe. Y te romperá. No si tienes mala suerte, sino cuándo, porque romper es parte de vivir plenamente. Permites el proceso de ruptura sin resistirte. Sientes el dolor por completo en lugar de intentar inmediatamente escapar a la distracción. Lloras, gritas, procesas emocionalmente, pero estableces una fecha límite. Dices, permitiré 3 días de devastación total y luego comenzaré a reconstruir, o 1 semana, o lo que sea apropiado para la magnitud de la ruptura, pero no permites se rompe para convertirse en identidad permanente. Después del periodo de procesamiento, realizas una acción física hacia la reconstrucción. Puede ser pequeña, puede ser imperfecta, pero debe ser movimiento. Te levantas, te mueves, actúas y te dolerá como duele entrenar un músculo desgarrado. Tu mente dirá que aún no estás listo, aún necesitas más tiempo. Pero actúas de todos modos porque la reconstrucción no espera a estar lista. Cuando sientes que no puedes hacerlo, lo haces durante 5 minutos para demostrar que puedes funcionar cuando estás roto. Cuando el dolor intenta paralizarte, mueve tu cuerpo porque el movimiento físico rompe su parálisis emocional. Cada pequeña acción que realizas en un estado roto es un ladrillo en la fortaleza mental que estás construyendo. Cada vez que funcionas a pesar de la devastación, te estás demostrando a ti mismo que puedes sobrevivir a lo insoportable. Y esto crea una resiliencia que ninguna forma de evitar el dolor puede crear. Y ahora quiero saber de ti. Escribe aquí en los comentarios dónde estás viendo este video. ¿De qué ciudad? ¿De qué estado? Porque quiero saber dónde están los guerreros que están construyendo. Verdadera fuerza mental. Que entienden que una mente fuerte no evita la batalla, sino que la gana. La verdadera fuerza mental es la capacidad de sufrir y continuar. Y esta es la verdad más brutal de todas. La vida te hará sufrir sin importar cuánto intentes evitarlo. Te dará dolor que no elegiste, desafíos que no pediste, pérdidas que no merecías. Y tienes 2 opciones. Desarrollar la capacidad de funcionar en el sufrimiento o quedar paralizado por el sufrimiento. Duele aceptar esto porque quieres creer que hay una manera de vivir sin dolor significativo, que si tomas las decisiones correctas puedes evitarlo. Sufrimiento, pero esto es una ilusión, es una fantasía reconfortante que te deja completamente desprevenido cuando llega el dolor inevitable. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado porque la situación era demasiado dolorosa para funcionar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque el malestar era demasiado grande? ¿Cuántas veces te has rendido porque continuar significaría sufrir más? ¿Lo ves cada vez que el dolor físico te impide entrenar cuando los atletas de élite entrenan con dolor constante? Cada vez que el malestar emocional te paraliza, cuando las personas resilientes se desempeñan con extrema incomodidad, cada vez que te detienes porque duele, detenerte garantiza que permanezcas débil y continuar te asegura volverte más fuerte. Y cada vez que eliges detenerte porque te duele, entrenas a tu cerebro en que el dolor es una señal para rendirte.
Cada vez que evitas el sufrimiento garantizas que el próximo sufrimiento te destruirá aún más, porque nunca desarrollaste la tolerancia. Nunca desarrollaste la capacidad de continuar cuando duele. Y he aquí por qué la capacidad de sufrir es tan rara. Tu mente está programada para evitar el dolor a toda costa, porque en la sabana africana el dolor usualmente significaba lesión o muerte. Entonces el cerebro trata todo malestar como una emergencia. Genera una urgencia de parar, de escapar, de evitar. Y esta urgencia es tan fuerte que se siente como una orden absoluta en lugar de una sugerencia evolutiva. No crees que tal vez deba parar. Sientes que necesito parar ahora o algo terrible va a suceder. Y este sentimiento es tan... Convencer de que la mayoría obedece automáticamente sin cuestionar, sin comprobar si es verdad, sin comprobar si detenerse realmente previene algo terrible o simplemente garantiza que uno permanezca débil. Y su cerebro es un maestro en racionalizar este escape, en convertir la cobardía en sabiduría, en hacer que parezca que rendirse cuando duele es una decisión inteligente, cuando a menudo es simplemente rendirse a una vieja programación que opera en un contexto donde el dolor no es un peligro mortal, sino simplemente un malestar creciente. Hay dos tipos de personas cuando se enfrentan a un sufrimiento inevitable. Personas débiles que dejan que el dolor defina sus límites, que se detienen cuando se pone difícil, que interpretan el malestar como una señal de que no deben continuar. Sienten dolor en el entrenamiento y se detienen inmediatamente sin preguntarse si el dolor es un crecimiento o una lesión. Sí. Experimentan malestar emocional en las relaciones y terminan sin procesar si el malestar es un signo de incompatibilidad o de una intimidad creciente. Enfrentan dificultades en un proyecto y renuncian a asumir que la dificultad significa que no son aptos, en lugar de considerar que la dificultad es una parte normal de cualquier cosa significativa. Viven dentro de la zona de cada vez menos comodidad, porque cada vez que evitan el dolor, la zona se reduce. Cada experiencia de escape refuerza el miedo. Cada entrega a la incomodidad hace que la siguiente incomodidad sea aún más insoportable, hasta que viven vidas tan pequeñas y controladas que cualquier más mínima desviación los destruye. Y luego, hay personas fuertes que han desarrollado la capacidad de continuar cuando duele, que distinguen entre el dolor del crecimiento y el dolor del daño, que funcionan a niveles de incomodidad que paralizarían a la mayoría, sienten el mismo dolor en el entrenamiento, pero continúan porque entienden ese músculo solamente. Crece bajo resistencia que causa microlesiones. Experimentan el mismo malestar emocional, pero procesan en lugar de huir, porque saben que la intimidad real requiere vulnerabilidad incómoda. Enfrentan la misma dificultad en el diseño, pero persisten porque han aprendido que la dificultad es el precio de todo lo que vale la pena. Y la diferencia no es que los fuertes sienten menos dolor. Muchas veces sienten más porque se exponen a más. Es que han desarrollado tolerancia a través de una exposición progresiva. Han construido la capacidad de decir, esto duele tremendamente. Y continuaré de todos modos porque mi objetivo es más importante que mi comodidad temporal. Theodore Roosevelt vivió con dolores físicos crónicos, asma que hacía difícil respirar, lesiones de boxeo y caza que nunca sanaban completamente. Pero desarrolló una filosofía de que el dolor era parte de la vida y no una excepción a la vida. Que los hombres fuertes no viven sin dolor, sino que aprenden a funcionar con dolor. Entrenaba físicamente incluso cuando sus pulmones ardían. Cazaba incluso cuando su cuerpo gritaba para parar. Daba discursos incluso cuando su voz fallaba. Porque entendía que la capacidad de sufrir y continuar es lo que separa a las personas que construyen cosas significativas de personas que viven vidas de comodidad mediocre. Y esta habilidad no es genética, no es talento, es músculo que se desarrolla a través de la práctica deliberada de continuar cuando cada fibra del ser grita que se detenga. Sí que esto es lo que haces para desarrollar la capacidad de sufrir. Eliges intencionalmente situaciones que causan incomodidad manejable, no un dolor extremo que causa daño, sino suficiente incomodidad como para que la mente quiera que pares. Puede ser entrenamiento físico que quema. Puede ser una conversación difícil que causa ansiedad. Puede ser un trabajo mental intenso que causa fatiga.
Y cuando surge la incomodidad y la mente grita, para, continúas por otros 2 minutos, solo 2 minutos más allá del punto donde quieres detenerte, y observas lo que sucede. Observas que no mueres, no colapses, no sufres daño permanente, solo experimentas malestar temporal, y luego la próxima vez que vayas 3 minutos más, luego 5, expandiendo progresivamente la tolerancia. Y te dolerá, será incómodo por definición, la mente generará todas las alarmas, dirá que te estás lastimando. Debes parar, esto no es saludable, pero distingues entre dolor creciente, que es ardor muscular o malestar emocional manejable, y dolor de lesión, que es agudo y cortante. Cuando es dolor creciente, respiras, observas, continúas. Cuando sientes la urgencia deja de examinar si existe un peligro real o simplemente una incomodidad. Evolutivamente, cada vez que continúas más allá del punto de comodidad, estás expandiendo tu capacidad, generando tolerancia, demostrando que puedes funcionar en la incomodidad, y esto crea una fuerza mental que te sostiene cuando la vida te da un dolor real no elegido, porque ya has practicado el funcionamiento en el dolor elegido. La mente como arma significa transformar tu mente de enemiga a aliada a través del dominio completo. Y esta es una verdad que muy pocos logran. Tu mente puede ser tu mayor activo o tu mayor obstáculo dependiendo de quién tiene el control. Tú o ella. Duele reconocer esto porque significa asumir toda la responsabilidad. Significa aceptar que cuando tu mente te sabotea, te estás saboteando a ti mismo. Cuando los pensamientos te paralizan, te estás paralizando a ti mismo. No hay ninguna fuerza externa controlando. Solo tú no logras controlar tu propia mente. ¿Cuántas veces tu propia mente ha sido el mayor obstáculo para tu éxito? ¿Cuántas oportunidades has perdido no por incapacidad externa, sino por sabotaje interno? ¿Cuántas veces has sido perfectamente capaz de hacer algo, pero tu mente te convenció de que no lo eras? Esto lo ves cada vez que postergas, no por falta de tiempo, sino por la resistencia mental que generas. Cada vez que la ansiedad te paraliza en una situación objetivamente segura, cada vez que la duda te impide intentarlo cuando no hay evidencia real de que fallarás, y cada vez que permites que una mente descontrolada te dicte acciones, pierdes la batalla contra ti mismo. Cada vez que ese pensamiento te detiene, demuestra que la mente está a cargo y estás siendo controlado. Y he aquí por qué el dominio mental es tan difícil. Tu mente opera 90% en modo automático, generando pensamientos basados en patrones pasados sin consultarte, creando narrativas basadas en miedos evolutivos sin verificar si son relevantes. Y estos pensamientos automáticos son tan rápidos, tan constantes, tan convincentes que la mayoría nunca cuestiona, nunca examina, solo acepta y obedece. No te das cuenta de que estoy generando pensamientos de insuficiencia. Simplemente sientes que soy inadecuado como si fuera un hecho verificado. No reconoces que estoy creando una narrativa de fracaso. Crees que fallará como si fuera una predicción precisa. Y esta falta de separación entre usted y la producción mental significa que está viviendo la vida en modo automático, siendo controlado por una programación que nunca ha examinado o cuestionado. Hay 2 tipos de personas en relación al control mental. Personas débiles que están completamente controladas por su mente, que viven en modo automático reaccionando a cada pensamiento y emoción sin cuestionar, que dejan que patrones mentales no examinados determinen cada acción y resultado. Se despiertan y el estado de ánimo determina todo el día. El pensamiento negativo anula un plan positivo. La emoción momentánea dicta una decisión a largo plazo. Viven completamente a merced de la mente que opera sobre patrones instalados en la infancia, sobre miedos que ya no son relevantes, sobre narrativas que nunca fueron ciertas, y nunca desarrollan una verdadera autonomía porque nunca toman el control, nunca se convierten en pilotos de sus propias vidas, sino que siguen siendo pasajeros observando cómo la mente se dirige en cualquier dirección que los patrones automáticos sugieren. Y luego hay personas fuertes que han tomado el mando, que han entrenado la capacidad de observar la mente en funcionamiento y luego deciden conscientemente si seguirla o no.
que han desarrollado una separación entre la conciencia y el contenido mental que les permite elegir. Tienen los mismos pensamientos negativos, pero eligen no seguirlos. Sienten las mismas emociones difíciles, pero deciden actuar independientemente de ellas. Reconocen patrones mentales S, pero no son esclavos de estos patrones. Y la diferencia no es que los fuertes tengan mejores mentes, sino que han desarrollado músculos de metacognición. La capacidad de pensar en pensamientos, de observar la mente funcionando y luego ejercer el veto consciente. Theodore Roosevelt llevó un diario donde examinó sus propios pensamientos y patrones. Escribió sobre los miedos que tenía y luego analizó racionalmente si se basaban en la realidad o en la ansiedad. Observó cuando la mente generaba una narrativa de fracaso y luego conscientemente eligió actuar en oposición a esa narrativa. Desarrolló la práctica de tratar a la mente como un asesor que ofrece información, pero no como un comandante que da órdenes absolutas. Y esto le dio autonomía real, la capacidad de funcionar independientemente de lo que la mente sugería, libertad para perseguir objetivos incluso cuando la mente decía parar, y este control. Se construyó a través de años de práctica deliberada de observación y no de obediencia automática. Así que esto es lo que haces para tomar el control total de tu mente. Comienzas la práctica diaria de observar pensamientos. Podrían ser 5 minutos cada mañana. Te sientas, cierras los ojos y simplemente observas cómo surgen los pensamientos sin juzgarlos y sin seguirlos. Notas que estoy teniendo pensamientos sobre el trabajo, pensamientos sobre relaciones, pensamientos sobre el miedo. Pero no desarrollas estos pensamientos. Simplemente los ves surgir y pasar como nubes. Esto entrena una separación crucial entre tú y tus pensamientos. Luego identificas patrones. ¿Qué tipos de pensamientos surgen repetidamente? ¿Qué narrativas genera tu mente automáticamente? Y si cuestionas estas narrativas, preguntas si este pensamiento es un hecho u opinión, si se basa en evidencia o miedo, si es útil o destructivo. Y cuando identificas un pensamiento inútil o destructivo, practicas no seguirlo. El pensamiento surge. Lo reconoces. Conscientemente decides no obedecer. Actúas en la dirección opuesta. Y será extraño al principio porque estás acostumbrado a seguirlo automáticamente. La mente se intensificará cuando te des cuenta de que ya no tienes el mando absoluto. Generará más pensamientos alarmantes tratando de recuperar el control. Pero persistes. Continúas observando sin obedecer. Continúas reconociendo sin seguir. Y durante semanas y meses desarrollas autonomía real. La capacidad de tener pensamiento sin ser pensado, de sentir emoción sin ser controlado por la emoción, de observar la mente sugiriendo una dirección y elegir conscientemente una dirección diferente. Cada vez que haces esto estás votando por la versión autónoma de ti mismo. Te estás haciendo cargo. Estás transformando la mente de dictador a consejero. Y eso es verdadera libertad. No libertad de pensamientos negativos, sino libertad de ser controlado por pensamientos negativos. Y esto me lleva al principio final que une a todos los demás. Una mente inquebrantable se construye no evitando batallas, sino ganándolas a diario. La fortaleza mental inquebrantable no es un estado de paz permanente donde no existen los problemas. Es la capacidad desarrollada para enfrentar los problemas sin derrumbarse permanentemente. Duele aceptar esto porque quieres creer que hay un punto de llegada donde terminan las dificultades, donde la mente finalmente se calma permanentemente, donde alcanzas la fuerza suficiente para no volver a ser puesto a prueba. Pero eso es fantasía. La vida te seguirá poniendo a prueba hasta el último día. Seguirá generando desafíos, creando adversidades, presentando situaciones que podrían quebrarte, y la única diferencia entre ahora y después de construir mentalmente. La fuerza es que luego tienes la capacidad de absorber y seguir haciendo frente. En lugar de ser destruido permanentemente, ¿cuántas batallas mentales has ganado y olvidado? ¿Cuántas veces has superado la ansiedad, procesado el dolor, vencido el miedo y luego olvidado por completo que lo hiciste? ¿Cuánta evidencia tienes de fortaleza mental que ignoras porque estás concentrado en el próximo desafío?
Ves esto cada vez que sobrevives a algo que pensabas que no sobrevivirías, cada vez que continúas cuando pensabas que no podías, cada vez que procesas un dolor que parecía insoportable, pero en lugar de reconocer estas victorias como evidencia de fortaleza, las minimizas. Dices que fue suerte, que fueron las circunstancias. Fue cualquier cosa excepto reconocer que tú lo hiciste, que tú tienes la capacidad, y cada vez que minimizas una victoria pasada, debilitas la confianza en la capacidad futura. Cada vez que atribuyes el éxito a un factor externo, pierdes la oportunidad de construir la identidad de una persona fuerte. Persona. Y he aquí por qué mantener la fuerza mental es una batalla diaria. Tu mente no alcanza el nivel y permanece allí automáticamente. Opera según el principio de úsalo o piérdelo. Cada día que evitas el desafío mental es un día de atrofia. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, votas por la versión más débil. La fuerza mental es como un músculo que necesita resistencia constante para mantenerse y crecer. No entrenas una vez y te vuelves fuerte permanentemente. Entrenas consistentemente o pierdes lo que has construido. Y la mayoría de las personas desarrolla algo de fuerza y luego deja de entrenar con la esperanza de que la fuerza permanezca. Y luego se confunde cuando la siguiente adversidad los rompe más fácilmente que la adversidad anterior, sin darse cuenta de que han dejado de entrenar el músculo mental y han permitido que se atrofie. Hay dos tipos de personas cuando se trata de mantener la fuerza mental. Las personas débiles que tratan la fuerza mental como un destino en lugar de una práctica diaria, que hacen esfuerzos temporales esperando resultados permanentes, que construyen algo de resiliencia y luego dejan de asumir que el trabajo ha terminado. Tienen un periodo de crecimiento en el que enfrentan desafíos y se vuelven más fuertes, pero luego buscan consuelo permanente, pensando que han ganado suficiente fuerza. Dejan de exponerse a las dificultades, evitan la incomodidad, buscan la tranquilidad, y la fuerza que han construido se atrofia lentamente hasta que la próxima adversidad real los encuentra completamente desprevenidos. Más débil que antes. Lo eran antes del periodo de crecimiento porque, además de perder músculo mental, también perdieron confianza cuando se dan cuenta de que ya no son tan fuertes como pensaban que eran. Y luego hay personas fuertes que entienden que la fortaleza mental es una práctica diaria y no un destino alcanzable, que continúan exponiéndose a desafíos incluso después de desarrollar resiliencia, que eligen intencionalmente la dificultad para mantener y expandir la capacidad. No esperan a que la vida les presente adversidades. Crean adversidad intencionalmente a través de metas desafiantes, a través de salidas regulares de la zona de confort, a través de exposición controlada a malestar. Tratan la mente como un atleta. Trata el cuerpo, con un entrenamiento constante que mantiene y desarrolla la capacidad. Y la diferencia no es que los fuertes enfrentan una adversidad más natural, es que crean adversidad intencional para asegurar que el músculo mental nunca se atrofie, que cuando llegue la adversidad no elegida, estén en la mejor forma mental posible. Theodore Roosevelt continuó practicando desafíos físicos y mentales hasta la semana de su muerte a los 60 años, aun siendo un expresidente, con todas las excusas del mundo para una vida cómoda, siguió buscando expediciones peligrosas. Desafíos físicos extremos, situaciones que ponía a prueba los límites, no porque necesitara demostrar algo, sino porque entendía que dejar de entrenar la fuerza mental le garantizaría la pérdida de esa fuerza. Trataba la vida como una serie continua de entrenamientos progresivamente más difíciles y no como una carrera con una meta donde finalmente podía descansar. Así que esto es lo que haces para mantener la fuerza mental permanentemente. Tratas cada día como un entrenamiento mental obligatorio. Eliges intencionalmente una acción difícil por día, incluso cuando no la necesitas. Podría ser una conversación incómoda que estás evitando. Podría ser una tarea que causa resistencia mental. Podría ser la exposición a un miedo controlado. Pero debe ser algo que la mente quiera evitar. Y lo haz, de todos modos, específicamente porque la mente quiere evitarlo. Esto mantiene activo y en crecimiento el músculo de hacer cosas difíciles. También revisas las victorias pasadas con regularidad. Cada semana enumeras 3 mentales.
batallas que ganaste. 3 veces hiciste algo a pesar del miedo. 3 momentos en los que continuaste cuando querías detenerte. Esto crea un banco de evidencia de fuerza al que puedes acceder cuando el próximo desafío parece imposible. Y cuando llega una adversidad real no elegida, la tratas como un entrenamiento supremo, como una oportunidad para probar y expandir la fuerza en lugar de una injusticia cósmica. Dices que este es exactamente el tipo de situación que el entrenamiento mental me preparó para enfrentar. Dolerá, pero lo procesaré y creceré. Y cada batalla ganada agrega evidencia. Cada dificultad procesada aumenta la confianza, hasta que desarrolles la identidad de una persona que enfrenta lo que venga, que no se rompe permanentemente, que absorbe los golpes y se reconstruye más fuerte, y que es una mente inquebrantable. No una mente que nunca se pone a prueba, sino una mente que supera cada prueba mediante la práctica constante de enfrentar en lugar de huir. Y para marcar este momento definitivo en el que decides construir una verdadera fortaleza mental, deja tu me gusta no como un agradecimiento pasivo, sino como un voto de compromiso con esta guerra mental. Regístrate para unirte oficialmente al grupo que elige la dificultad sobre la comodidad. Y ve ahora a los comentarios y escribe una frase inspiradora que te recuerde por qué comenzó. Cuando la mente grita para parar, podría ser esto. Construye una mente que la tormenta no tiembla y nadie se rompe. O podría ser tu propia declaración personal de guerra contra la debilidad mental. Pero escribe, porque el compromiso público crea una responsabilidad real. Porque si declaras la intención, creas una fuerza adicional para honrar la palabra dada. La guerra mental ha comenzado. El campo de batalla es tu propia cabeza y acabas de decidir que dominarás este terreno en lugar de ser dominado por él. Ahora ve y demuestra cada día mediante acciones brutales que eres más fuerte que tus pensamientos más débiles, más resistente que tus circunstancias más duras, más disciplinado que tus excusas más sofisticadas. Cada uno construye a través de batallas diarias la fortaleza mental que nada en este mundo puede quebrar permanentemente.